Bienvenidos al canal de Culturízate RD. Hoy les hablaré sobre la fascinante historia de Simón Pedro, uno de los apóstoles más importantes de Jesucristo. Simón Pedro, también conocido como Pedro el Pescador, nació en Betsaida, un pequeño pueblo en las orillas del mar de Galilea. Era uno de los 12 discípulos de Jesús y se cree que era el mayor de ellos. Fue llamado por Jesús mientras pescaba en el lago de Genesaret junto a su hermano Andrés. Desde ese momento, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús y estuvo presente en muchos de los momentos más importantes de su vida. Fue testigo de los milagros de Jesús, como la curación de enfermos y la multiplicación de los panes y los peces. También estuvo presente en la última cena y en la oración en el huerto de Getsemaní. A pesar de ser un hombre impulsivo y temperamental, Jesús confió en Pedro y lo eligió como el líder de su iglesia. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de los discípulos y predicó el Evangelio en Jerusalén y en otras partes del mundo. Se le atribuyen varios milagros y curaciones, incluyendo la curación de un cojo en el templo de Jerusalén. Sin embargo, la vida de Pedro no estuvo exenta de controversia y dificultades. Durante el juicio de Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús le había profetizado. Pedro se sintió devastado por su traición y lloró amargamente. Después de la resurrección de Jesús, Jesús perdonó a Pedro y le encargó que apacentara a sus ovejas. La figura de Simón Pedro también ha sido objeto de varios mitos y leyendas a lo largo de la historia. Una de las más famosas es que Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma durante la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón. Según la tradición, Pedro pidió que lo crucificaran de esa manera porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de los discípulos y de la iglesia cristiana. Viajó a diferentes partes del mundo para predicar el Evangelio y convertir a las personas al cristianismo. Según la tradición, Pedro viajó a Antioquía, donde se dice que estableció la primera comunidad cristiana. Sin embargo, la relación de Pedro con los judíos de la época no siempre fue fácil. En los primeros años del cristianismo, la iglesia cristiana era vista con desconfianza por los líderes judíos, y muchos de ellos se opusieron a la predicación de Pedro y los otros discípulos. A pesar de esto, Pedro continuó predicando y convirtiendo a las personas al cristianismo. En el año 64 después de Cristo, el emperador romano Nerón comenzó una persecución contra los cristianos en Roma. Se dice que Pedro fue capturado y llevado a Roma, donde fue crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano. Según la tradición, Pedro pidió que lo crucificaran de esa manera porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Después de su muerte, Pedro fue venerado como un santo y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos. En el siglo IV, el emperador Constantino construyó una basílica en el lugar donde se creía que estaba enterrado Pedro. Esta basílica, conocida como la Basílica de San Pedro, se convirtió en uno de los edificios religiosos más importantes del mundo y es el centro de la Iglesia Católica. La figura de Pedro ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos a lo largo de la historia. Según una leyenda, Pedro tenía la capacidad de curar a las personas con su sombra. Otra leyenda cuenta que Pedro tenía una barca mágica que podía navegar por el aire. Aunque estas historias no tienen base histórica, demuestran la importancia que Pedro ha tenido en la cultura popular a lo largo de los siglos. En resumen, la historia de Simón Pedro es una de las más fascinantes y conmovedoras de la Biblia. Desde su llamado por Jesús hasta su liderazgo de la iglesia cristiana y su eventual martirio, su vida ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Su figura es un recordatorio de la importancia de la fe, la perseverancia y la humildad, y su legado sigue vivo en la iglesia católica y en la cultura popular.
Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, déjamelo saber con un poderoso like, una suscripción a mi canal, comparte mi contenido y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima.